El código robado. Mi socio y mentor de negocios, quien fue mi expareja durante 7 años, me traicionó con la venta secreta y fraudulenta de su participación mayoritaria en nuestra startup a un competidor, expulsándome sin compensación y atribuyéndose mi código principal. La conspiración fue orquestada por su padre, un prestigioso abogado corporativo, y mi examiga de la universidad, quien le proporcionó las claves de acceso. Así que le notifiqué una demanda civil por fraude corporativo y solicité una orden de restricción laboral para que no acceda a mis futuros proyectos personales. Ahora mismo estoy sentada en mi sala, rodeada de cajas con el logo de Nexus, nuestra startup, sintiendo que no solo perdí un negocio, sino la totalidad de mi futuro. La rabia es un motor, pero la vergüenza es lo que me asfixia, aun como no vi venir esto. Me siento vacía. La clase de vacío que solo te deja la traición cuando no solo te roban dinero, sino tu identidad. El código fuente era mi voz, mi arte, y él lo vendió como si fuera suyo. No tengo a quién contárselo en el mundo real. Mis antiguos colegas ahora trabajan para él o para la empresa compradora. Solo puedo lanzarlo aquí, a extraños anónimos, para que esta injusticia no se pudra en silencio dentro de mí. Es crudo, es vulnerable, y sí, estoy profundamente cínica. Javier y yo fuimos un equipo durante casi una década. 7 años como pareja, 10 años en el ecosistema tecnológico. Yo era la ingeniera, la constructora, la que podía crear una arquitectura de software desde cero. Él era el visionario, el que sabía cómo presentar la idea y recaudar capital. Por eso era mi mentor en negocios. Juntos fundamos Nexus, una plataforma de visualización de datos. El código principal, el corazón de la plataforma, el que nos hizo ganar rondas de inversión, era mío, escrito en noches de pizza y café. Nuestra vida era la startup. Cuando rompimos como pareja, Nexus se convirtió en el único puente que nos quedaba, y juramos que la empresa era más grande que nosotros. ¡Qué equivocada estaba! Javier tenía 2 escudos protectores. Primero, el padre de Javier, el señor Reynolds, un león en el derecho corporativo. Él redactó todos nuestros documentos legales. Javier siempre decía: a mi padre nos protege de los tiburones. El segundo, Andrea, mi ex amiga de la universidad, a quien contraté como jefa de operaciones, la contraté por lealtad, pero ella se volvió leal al dinero y al apellido Reynolds. Y luego estaba la sombra de Victoria, la CEO de Aequitas Corp, conocida por sus adquisiciones hostiles. Ella intentó comprarnos 2 veces y Javier siempre la rechazó, o eso creía yo. Las alarmas empezaron a sonar lentamente, como un bug insidioso en el sistema. Hace 4 meses, Javier se volvió escurridizo. Empezó a tomar llamadas tarde en la noche, siempre en el coche o encerrado en su oficina, refiriéndose a inversores en Nueva York o diligencia debida de la serie CA. Su vestuario cambió de sudaderas a trajes de diseñador, que racionalizó como necesario para parecer la parte del CEO que atrae capital en su obsesión por la seguridad. Se disparó. Me obligó a cambiar todas las claves de acceso al servidor, insistiendo en que debían ser él y Andrea quienes tuvieran las credenciales administrativas definitivas. Es para la estructura de gestión de riesgos, argumentó. El conflicto sutil vino cuando me exigió una refactorización completa del repositorio principal, diciendo que la arquitectura original que yo había diseñado era demasiado complicada y necesitaba simplificar la estructura de propiedad y la documentación. Yo lo racionalicé como deudau technical, pero en retrospectiva, él estaba preparando el código para que fuera fácil de atribuir a una sola persona. El momento de mayor tensión ocurrió en la cocina de la oficina. Andrea estaba allí. Vi un correo corto en la pantalla de Javier, proveniente de la oficina de Victoria, la CEO de Aequitas, y dirigido a su padre. Decía, cerrando el circuito, documentación lista para el viernes. Cuando lo miré, Javier giró la pantalla con una sonrisa forzada. Asunto corporativo general, no es nada de Nexus. Me convencí a mí misma. Pensé, basta, estás destrozada por la ruptura. No quieres que se vaya con otra empresa y estás viendo fantasmas. Me repetía: no seas la exnovia celosa, sé la socia paranoica que está equivocada. La verdad me golpeó, no por un email personal, sino por un informe técnico filtrado que apareció en un foro de ciberseguridad. Era un documento interno de Aequitas Corp, la empresa de Victoria,
parte de un informe de auditoría post-adquisición. El informe confirmaba la venta a Javier había vendido el 51% de su participación, una maniobra que le dio control absoluto para expulsarme. La compensación era masiva y yo no figuraba, pero la prueba que me destrozó fue técnica. El informe detallaba que la clave del éxito de la adquisición era la estabilidad y autoría verificable del código principal de Nexos. Para verificar la autoría, el auditor interno de Aikitas había señalado una característica específica en el motor de renderizado and una validación de marca de tiempo única e idiosincrática incrustada en el código fuente. Era una función que había escrito hace años. Un pequeño capricho, el código validaría el timestamp del sistema contra mi fecha de nacimiento como una forma interna de firma para probar la autoría en caso de disputas. Solo yo sabía que existía. El informe de Aikitas lo mencionó como un detalle peculiar de la autoría original en ese instante. Vi cómo todas las piezas encajaban perfectamente. Las claves de acceso de Andrea, la insistencia de Javier en simplificar la propiedad para que no quedara mi rastro en el código base, y el silencio legal de su padre usaron mi firma intelectual, mi pequeño acto de orgullo, para justificar la venta fraudulenta, la cual me expulsó. La traición no fue la venta, fue la conversión de mi genio en la herramienta de mi propia destrucción. Mi mundo se hizo trizas. Lo perdí todo, el amor, la amistad, el trabajo y mi nombre. Me levanté, tomé mi viejo laptop y empecé a redactar el primer borrador de la demanda civil, sintiendo que no era una bióloga paranoica ni una exnovia celosa, sino una ingeniera dignificada que solo podía hablar el lenguaje de la ley para recuperar lo que era suyo. Actualización. Hace 2 meses, escribí aquí sobre cómo encontré la prueba técnica de la venta fraudulenta de Nexos y cómo le notifiqué a Javier la demanda por fraude corporativo. Lo que vino después no fue una negociación legal, sino una guerra sucia que casi me cuesta la cordura. Fue un asalto total al legal, profesional y personal. Mi venganza llegó, pero no sin antes arrastrarme por el fango. Mi primera mañana como demandante comenzó con un puñetazo en el estómago en Javier. En la portada de Tech Review Magazine, con el titular El CEO que reestructura la visión de un gigante en dentro, la entrevista me llamaba una asistente administrativa descontenta que simplemente no entendía las complejidades del código fuente. Me retrataba como una exnovia celosa que intentaba sabotear el éxito por despecho. El impacto fue inmediato y devastador. Perdí la ronda de inversión crítica para mi siguiente proyecto. Los inversores simplemente se echaron para atrás. Demasiado riesgo. ¿Tienes la etiqueta de demanda fácil pegada a la espalda?, me dijo un capitalista de riesgo con una sonrisa condescendiente. De ser una ingeniera innovadora, pasé a ser la histérica, la carga, la paranoica de la que Javier me había acusado de temer convertirme. Pero la frialdad de mi resolución no se rompió. Al contrario, la rabia se concentró. Mi primer movimiento en respuesta a la portada fue añadir daño moral con agravantes por violencia digital de género a la demanda, usando esa entrevista como prueba inicial de su campaña de difamación. La estrategia legal del padre de Javier, el señor Reynolds, fue simple en desgaste. El caso quedó asignado a un juez de su viejo círculo, una figura que parecía existir solo para el papeleo. Cada audiencia era cancelada. Cada moción era retrasada por errores procesales. El juez se convirtió en mi némesis burocrático, usando el poder del sistema para agotarme financieramente, confiando en que yo, una ingeniera independiente, no podría sostener una batalla contra el bufete de abogados de los Reynolds. Mientras el juez construía su muro legal, Javier lanzaba su ataque personal directo en la campaña de odio. De la noche a la mañana, mis redes sociales profesionales se inundaron. Cientos de cuentas, bot y trolls coordinados, con mensajes idénticos o comentarios sexistas sobre mi habilidad para codificar y amenazas veladas. No era un debate sobre nexos, era un intento de destrucción psicológica. El objetivo era claro: forzar la retractación de la demanda, o al menos invalidar mi testimonio, demostrando que era una persona emocionalmente inestable. La estocada final fue en la declaración jurada. Andrea, mi ex amiga y jefa de operaciones, apareció en nombre de Javier. Testificó, bajo juramento, que el código principal de Nexos había sido escrito íntegramente por Javier, después de nuestra ruptura,
y que yo solo había escrito módulos auxiliares. La arquitectura principal era suya. Mintió con una sonrisa que me rompió el corazón. Ella había vendido mi amistad por una posición Junior en Aikitas Corp. Estaba al límite. El estrés me había llevado a ataques de ansiedad y el retraso judicial era insoportable, pero el propio error de Javier fue la llave. Recordé una conversación antigua. Hace años, antes de usar el repositorio Git oficial de Nexus, Javier y yo habíamos usado un repositorio Git privado para proyectos paralelos, una especie de cajón desastre. Él había olvidado por completo ese acceso, y yo, por suerte, nunca lo había eliminado de mis bookmarks. Pedí a mi abogado que presentara una moción de emergencia para auditar ese repositorio olvidado, citando la Ley de Preservación Digital. El equipo legal de los Reynolds se rió en voz alta. Un repositorio personal y no oficial, se burlaron, pero en ese repositorio olvidado estaba la evidencia que enterró a Javier, el primer commit del código fuente principal de Nexus. El commit no solo tenía mi nombre de usuario innegable, sino que la marca de tiempo del sistema era de 6 meses antes de que Javier siquiera comenzara a usar el nombre de Nexus, y un año antes de la supuesta fecha de autoría que Andrea había jurado. Ese repositorio Git, olvidado y no mainstream, se convirtió en la prueba de que el código nació de mis manos, destruyendo instantáneamente la coartada de Andrea y su testimonio falso. Su mentira no fue solo sobre un detalle, fue sobre la cronología entera. No solo probé que me había mentido, la evidencia de ese commit me hizo dar cuenta de algo mucho más oscuro. Javier no solo robó el código, sino que planeó el marco de la exnovia celosa desde mucho antes de la venta. Me di cuenta de que su obsesión por la refactorización del código principal no era por deuda técnica, sino para remover manualmente mi firma de autora de las etiquetas de documentación, manteniendo solo mi easter egg, la validación de marca de tiempo como prueba de la estabilidad del sistema que él ahora vendía. La única razón por la que el informe de Aikitas mencionó el easter egg era para asegurar a la compradora que el código no tenía errores de herencia, no para honrar mi autoría. Él usó lo que más amo de mi trabajo para validar su robo. Había estado viviendo con una serpiente, y la magnitud de su malicia me hizo sentir que la orden de restricción laboral que solicité no era un capricho, era una necesidad de supervivencia. Necesitaba que él no pudiera volver a tocar mis proyectos, mi trabajo, mi futuro. Nunca más el impacto del comité olvidado fue sísmico. El juez, el tercero implicado que retrasaba todo, enfrentado a la innegable evidencia de un potencial perjurio a Andrea y fraude probado el código, tuvo que moverse. La moción de Andrea fue desestimada, y su testimonio pasó de ser una defensa a una prueba más del fraude corporativo. Javier no solo perdió credibilidad, sino que en el proceso de la demanda, mi equipo rastreó la red de bots trolls hasta un pequeño contrato de marketing pagado por una de sus cuentas personales. La prueba de la violencia digital de género ya no era una sospecha, era un hecho documentado. El resultado de esta etapa es agridulce. Sigo estando en el sótano, pero la narrativa está cambiando. El silencio en mi correo es el de un campo de batalla recién abandonado. La tristeza persiste, claro, pero el commit de código que escribí en 2018 ahora es mi escudo. Siento una mezcla de alivio y justificación. La liberación está llegando, línea por línea de código, no de consuelo. Han pasado 3 años y medio desde mi primera publicación, el tiempo exacto que tomó mover montañas de papel, batallas judiciales y recuperar mi respiración. Ya no estoy en el caos, sino en el otro lado de la tormenta, reconstruyendo mi vida sobre una base que ahora sé que es inquebrantable. Hoy les traigo la actualización final del drama del derecho a la autoría intelectual femenina y la venganza de la mentira corporativa. Este es mi cierre. La batalla legal terminó no con un estallido, sino con la quietud absoluta de una sentencia en la Suprema Corte AN. Después de que el registro de código secreto, la prueba digital irrefutable, destrozara la coartada de Javier y expusiera el perjurio de Andrea, el caso ya no era sobre quién escribió qué, sino sobre la magnitud del fraude. La Corte reconoció que la venta de Nexus era una operación corporativa fraudulenta desde su concepción, diseñada para despojarme de mi propiedad intelectual. El fallo definitivo fue una victoria aplastante. No solo se ordenó la anulación de la venta de la parte del código principal que me pertenecía,
sino que se dictó una reparación económica monumental por daños y perjuicios, cubriendo la pérdida de capital, la difamación profesional y el daño moral con agravantes por violencia de género. Recuperé la copropiedad y control total de mi código, mi motor, y lo más importante, a la validación oficial e irrefutable de mi genio tecnológico ante toda la industria. El detalle que selló la victoria, más allá del registro de código secreto, fue la reacción del juez, que al inicio intentó retrasar todo. Cuando mi abogado presentó la evidencia del pago a la red de bots de Javier, el juez, ya con el caso bajo la lupa de ética judicial, no tuvo más opción que ceder. En su auto final, incluyó una nota que decía que la corte no podía ignorar el patrón sostenido de conducta maliciosa y degradante, citando específicamente la entrevista de Javier en Tech Review. La verdad no solo salió a la luz, fue cimentada en la jurisprudencia. La justicia legal no se sintió como catarsis, sino como una niveladora. Simplemente dejó a todos en el lugar que les correspondía. Javier, el ex socio mentor, fue el que cayó más duro. Perdió el juicio, perdió el respeto y perdió su fortuna. La compensación económica y las costas legales consumieron todo lo que había ganado con la venta fraudulenta. Hoy en día está vetado permanentemente de la industria tech. Su nombre es sinónimo de deshonestidad intelectual. Vive en otra ciudad, intentando sobrevivir con trabajos esporádicos de consultoría que nunca le duran. Lo último que supe es que vive con un gran resentimiento, culpando a la lentitud de la justicia y a mi venganza por su situación, incapaz de asumir su propia responsabilidad. Victoria, la CEO de la empresa compradora, Aequitas Corp., enfrentó su propio ajuste de cuentas. La anulación parcial de la venta y el fallo por fraude corporativo arruinaron su reputación de magnate astuta. La junta directiva la obligó a emitir una disculpa pública y pagar una multa considerable. La última vez que la vi fue en la televisión, anunciando su retiro temporal de los negocios. El aura de tiburón de la industria se había desvanecido. Y luego están los cómplices. El señor Reynolds, el padre abogado, fue deshabilitado temporalmente de ejercer por el Colegio de Abogados debido a su complicidad y mala praxis al intentar encubrir el fraude. Perdió a sus clientes corporativos más grandes y su bufete familiar se redujo a la mitad. Nunca se disculpó, pero el silencio de su caída es más elocuente que cualquier palabra. Andrea, mi ex amiga, fue despedida de Aequitas a la semana del fallo. Su historial de perjurio y el ser etiquetada como la traidora de las claves la han hecho intocable en el sector. Intentó contactarme enviándome un mensaje patético diciendo que Javier la había manipulado. Bloqueé su número. La amistad quedó permanentemente rota. No hay reconciliación posible donde el daño fue tan deliberado y profundo. Hoy, mi vida es inmensamente más tranquila y más honesta. Ya no estoy en el sótano. Vendí las acciones recuperadas de Nexos a un fondo de inversión transparente y usé la compensación para reestructurar la empresa, comprando la parte restante. Mi detalle simbólico más importante fue el primer paso de mi nueva era. Rebauticé la startup con el nombre que mi abuela, una científica pionera que nunca recibió su crédito, me había sugerido cuando yo era una niña. Ya no se llama Nexos, ahora se llama Veritas Data Labs. La verdad es mi nuevo motor. Trabajo sola o con un equipo muy pequeño y de confianza. No hay más mentores, solo colegas. La sensación de libertad es palpable. La recuperé mi identidad no como la expareja de Javier, sino como la fundadora, dueña y principal arquitecta de mi propio destino tecnológico. A los extraños de Internet que leyeron mi historia, el dolor de la traición te hace creer que estás loco, que exageras, te hace dudar de tu propia memoria y de tu trabajo. Pero lo que aprendí en estos 3 años y medio es que el código es la verdad. Es inmutable, lleva marcas de tiempo y no miente. La gente miente, los amigos mienten, los socios mienten y hasta los abogados mienten. La lección más importante que aprendí de todo el calvario es esta: el código es la verdad. Y cuando una mujer se levanta y reclama su autoría, la deuda se paga con justicia, no con lágrimas. Si estás ahí afuera, perdiendo tu batalla silenciosa, te digo esto: guarda tu evidencia, guarda todos los registros de tu trabajo, pelea por tu autoría, vale la pena. El camino es largo y caro,
pero la paz de saber que la justicia prevaleció sobre la malicia no tiene precio. Gracias por ser mi espacio seguro. Este es mi punto final. Gracias por ver este video, dale like y suscríbete para más historias como esta.